Resolveremos ahora esta armadura para determinar cuánto vale la deflexión en el nodo C, que es el nodo inferior medio de la armadura. En este caso no nos plantean en qué dirección hay que calcular, o sea, no se está pidiendo la deflexión en alguna dirección en particular, entonces lo que hay que hacer es calcular tanto la deflexión horizontal como la deflexión vertical y calcular después con una suma vectorial cuál es la deflexión total del nodo C. Para ello, recordemos que necesitamos calcular el trabajo producido por las fuerzas internas, definido como la deformación axial de las barras, que se calcula como la fuerza normal producida por las cargas reales multiplicado por la longitud entre el módulo de elasticidad por el área, y esto multiplicado por el conjunto de elementos mecánicos que produce una carga virtual unitaria. En este caso, el módulo de elasticidad es constante y vale 200 gigapascales, y tenemos barras con distintos tamaños de área, ¿no? Y aquí podemos hacer diferentes cosas. Podemos utilizar directamente las áreas de cada una de las barras o podemos tomar un área base y normalizar todo respecto a esa área base. En este caso, tomemos como área base 2000 milímetros cuadrados y entonces tendremos que hay unas áreas que valen una vez el área base y hay otras áreas que valen 3000 entre 2000, o sea que valen 1.5 veces el área base. Esto nos va a permitir simplificar algunos de los cálculos que tendremos que desarrollar. Bueno, para determinar las fuerzas normales debidas a las cargas reales, pues hay que resolver esta armadura. Recordemos, aquí tenemos una reacción que le podemos llamar RYE, acá una reacción que sería RYA, y una reacción horizontal que sería RXA. De la suma de fuerzas en X, sabemos que RXA es 0 porque no hay fuerzas en X. De la suma de momentos en A, tendríamos que RYE es igual a 75, hace un momento contrario a RYE, por lo tanto vamos a pasarlo positivo, sería 75 por 12. ¿Por qué 12? Porque acá tenemos 4, acá en las distancias, tenemos 4 tramos de 6 metros, y entre A y G, donde está el 75, tenemos 12 metros, más 100 por 3 tramos que separan a los 100 kilonewtons de A por 18, entre la distancia entre A y E, que son 24 metros. De esta manera, entonces, RY será igual a 75 por 12, que son 900, más 100 por 18, que son 1800, o sea, tendríamos 2700 entre 24, tenemos 112.5 kilonewtons de reacción en E. Esta vale 112.5 kilómetros. Y después tendríamos a RYA, y RYA pues tendría que ser 75 más 100 menos 112.5, o sea que tendríamos 175 menos 112.5 son 62.5 kilómetros. Y tendríamos ya todas las reacciones que se producen en la armadura. Ahora vamos a resolver las fuerzas normales en la armadura. Para eso, denme oportunidad nada más de guardar esta imagen, copiar esta imagen para hacerla tan grande y que podamos resolver esta armadura de manera por el método de las componentes, ¿no? Volvemos aquí a la presentación y entonces vean ustedes que todas las barras inclinadas tienen el mismo ángulo de inclinación, todas las barras inclinadas tienen un cateto horizontal de 6 metros, un cateto vertical, fíjense que aquí, aunque no esté indicado, claramente los puntos F y H están a la mitad de los 9 metros, entonces tendríamos 4.5 metros, y entonces calculando la hipotenusa, tendríamos 4.5 al cuadrado, más
que son 20.25, más 6 al cuadrado, que son 36, eso nos da 56.25, y la raíz de cuadrada de eso son 7.5. Esos son los ángulos de inclinación. Recordemos que la reacción de este lado vale 112.5 y la de este lado vale 65.5. Para comenzar a resolver la armadura, entonces, podemos empezar por el nodo E. Vean ustedes que la barra HE es una barra que tiene que estar trabajando en compresión para equilibrar la suma de fuerzas en Y con la reacción. Y la componente, la fuerza normal en la barra HE tiene que valer 112.5 por 7.5, que es la hipotenusa, entre 4.5, que es el cateto vertical. O sea que esta barra tiene que valer menos 187.5. Esta barra tiene, nada más lo voy a dibujar para tener la información, tiene una componente horizontal y una componente vertical. La componente vertical son 187.5 por 4.5 entre 7.5, o sea, justamente 112.5 para que equilibre la reacción, y la componente horizontal son 187.5 por 6 entre 7.5. Tendríamos una componente horizontal de 150 que por equilibrio debe de tomar la barra horizontal trabajando en tensión. 150 positivos. Después nos vamos a ir al nodo D, que es muy sencillo. Fíjense que en el nodo D, por suma de fuerzas en Y, la barra DH tiene que trabajar 0 y la barra DC tiene que trabajar también en tensión y también con 150 kilonewtons. Con esa información podemos ir al nodo H. Aquí en el nodo H voy a dibujar las componentes de la barra EH. Tenemos una componente que ahora va hacia la izquierda, que vale 150, y una componente que ahora va hacia arriba, que vale 112.5. Vean ustedes que aquí ya tenemos un nodo donde tenemos dos barras inclinadas que confluyen en el nodo, y entonces, bueno, aquí la manera más sencilla es hacer las sumas de fuerzas en X y en Y. De la suma de fuerzas en X, en el nodo H, tendríamos menos 150, que es la que contribuye a la barra HE, y luego tendríamos, vamos a proponer que están en tensión las otras dos barras, y entonces tendríamos menos la fuerza de la barra FHG con su componente horizontal que va a ser 4.5 entre, 6, estamos en las horizontales, va a ser 6 entre 7.5 menos la fuerza normal en la barra CH y su componente horizontal que es igual, ¿no? 6 entre 7.5. Y esto tiene que ser igual a 0. Después tenemos la suma de fuerzas en Y. En Y tendríamos menos 100 de la fuerza, la carga externa, más 112.5, que es la componente de la barra HE. Y luego tendríamos de la barra HG una componente positiva más FHG, que sería igual a 4 por 4.5 entre 7.5. Y luego menos FCH por 4.5 entre 7.5. Y esto será igual a 0. Despejando de la primera ecuación, tendríamos, por ejemplo, que FHG sea igual a menos 150 menos FCH por 6 entre 7.5 y todo esto multiplicado por 7.5 entre 6, despejando. O sea que FHG va a ser igual a, tendríamos 150 por 7.5 entre 6, pues tienen que ser menos 187.5. Y luego vean cómo para FCH, pues se cancela el 6 con el 6 y el 7.5 con el 7.5 y tendríamos FCH, nada más. Después podemos sustituir en la suma de fuerza en Y tendríamos entonces que 12.5, que es la resta de menos 100 más 112.5, más
FHG, pero FHG vale menos 187.5 menos FCH por 4.5 entre 7.5. Menos FCH por 4.5 entre 7.5. Y esto tiene que ser igual a 0. Tendríamos entonces que, despejando de aquí, fíjense que las FCH ambas quedan negativas. Entonces tendríamos FCH, 2 FCH por 4.5 entre 7.5, igual a 12.5 menos 187.5 por 4.5 entre 7.5, que son, vamos a ver, 187.5 por 4.5 entre 7.5 son menos 112.5. O sea que FCH tendrá que ser igual a, la resta de esto es menos 100, entre 2 por 4.5 son 9 por 7.5. O sea que FCH sería igual a 100 por 7.5 entre 9. O sea, tendríamos menos 83.33 y por lo tanto FHG tendría que ser igual a 83.33, sustituyendo aquí, menos por menos da más, menos 183.33 menos 187.5. O sea, sería menos 104.17. Entonces, este es el nodo más complicado. Ambas nos dieron negativas, o sea, ambas son de compresión. FCH es igual a menos 83.33 y FHG es igual a menos 104.17. Estas tienen sus propias componentes horizontal y vertical. Por ejemplo, acá tendríamos una componente vertical que sería igual a 104.17 por 4.5 entre 7.5. Tendríamos 62.5 y la componente horizontal sería 104.17 por 6 entre 7.5, 83.33. La barra CH va a tener aquí una componente vertical hacia abajo que vale 83.33 por 4.5 entre 6, que son 62.5. A ver, un momento. 83.33 por 4.5 entre 7.5. Perdón, aquí son 50. Para abajo, y luego una componente horizontal que van a ser 83.33 por 6 entre 7.5 y este es 66.67. Ahora vamos al nodo G. Fíjense que en el nodo G las únicas fuerzas que van a estar trabajando en X son la componente de la barra FG y la componente de la barra HG. Por lo tanto, la barra FG tiene que tener exactamente la misma fuerza normal que la barra HG, o sea, menos 104.17, con componentes horizontal de 83.33 y una componente vertical de 62.5. De la suma de fuerzas en Y, tendríamos 2 que van para arriba de 62.5, eso nos da 125, y 75 que van para abajo. Entonces, la barra CG tiene que trabajar para abajo para ayudarle a equilibrar en Y, tiene que ser en tensión y tiene que valer más 50. Con esta información nos vamos al nodo C y vean qué pasa en el nodo C. Resulta que el nodo C ya está equilibrado de la suma de fuerzas en Y
entre las 50 que que suben de la barra CG y las 50 que está aplicando la barra CH. Como ya está equilibrado en Y, la barra CF no puede desarrollar ninguna fuerza, porque es la única otra que desarrolla equilibrio en Y. Y entonces tendríamos nada más que la barra BC va a tener 150 para la derecha, menos 66.67 para la izquierda, que le manda la barra CH. O sea que la barra BC tiene que ayudarle a la barra CH y tiene que trabajar en tensión con 83.33. Si vamos al nodo F, observen ustedes que por equilibrio de fuerzas en X, en el nodo F, la barra AF tiene que tener la misma fuerza que la barra FG, porque la otra barra inclinada no tiene fuerza y la barra vertical no introduce fuerzas en X. Entonces este también tiene que ser menos 104.17. Y como entonces la barra AF y la barra FG se autoequilibran, esta barra horizontal no tiene que trabajar. De hecho, desde el nodo B podemos comprobar ese resultado y entonces tendríamos que la barra AB también tiene que desarrollar en tensión 83.33. Y de esta manera tendríamos resuelta esta primera arma. Vamos a ir armando entonces nuestra tabla. Y entonces en la tabla tendríamos la identificación de qué barra nos referimos, cuál es la longitud de la barra, cuál es el área de la barra, en este caso, porque tienen áreas distintas, y cuál va a ser la fuerza producida por las fuerzas reales, y después vamos a tener las fuerzas normales producidas por una carga virtual horizontal, y luego las fuerzas normales producidas por una carga virtual vertical. Para, de una vez, tener toda la información. Voy a hacer esta tabla un poco más larga, nada más para que nos quepa toda la información. Vamos a borrarle aquí. Y entonces tendríamos, ¿qué barras tenemos? Vamos a regresar para acá. Tenemos AB, la barra AB, la barra BC, la CD y la DE. Todas las barras horizontales. La AB, la BC, la CD y la DE. Son todas las barras horizontales. Después vamos a poner las barras verticales, que es la BF, la CG y la DH. Entonces, BF, CG y DH. Y luego vamos a poner las barras inclinadas, que tendríamos la AF, la FG, AF y FG. Luego tendríamos la GH y la HE. Y la HE, ahí, aquí disculpen, y la HE. Voy a prolongar aquí mi tabla para que quepan todas las barras. Ya tenemos todo el perímetro, ya nada más nos quedarían la FC, la FC y la CH. De todas maneras, vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, para asegurarnos que no nos falta ninguna. Vamos a contar las horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenemos todas las barras. Vamos a vaciar la información. La AB tiene una fuerza de más 83. Bueno, las longitudes primero. Todas las horizontales tienen longitudes de 4 metros. 4, 4, 4, 4. Las 4 horizontales. Las verticales tienen longitudes de 4, perdón, no de 4, disculpen, de 6 metros. Ya me estaba yo cuatropeando. Estas son de 6 metros. Porque son 4 de 6. 1, 2, 3, 4 de 6. Luego las verticales, que son 2 barras, tienen longitudes de 4.5 y 4.5. Y todas las inclinadas, que son las que quedan, tienen longitudes de 7.5.
Esa es la conveniencia de ordenarlas por barras horizontales, verticales e inclinadas, que generalmente podemos identificar las distancias de manera sencilla. Ah, me faltó una vertical, perdón, disculpen, aquí está mal esto. La DH mide 4.5, pero la CG, que es la central, mide 9 metros. Ahora vamos a ver las áreas utilizando el área base, que habíamos dicho que el área base era la de 200, la de 2000. Entonces vamos a ver, toda la cuerda inferior tiene un área de 3000, o sea, 1.5 veces A0. Voy a escribir el A0, le voy a poner más 1.5, 1.5, 1.5 y 1.5. Respecto a las verticales, tenemos 2000 la BF, 3000 la CG y 2000 la DH. Entonces tendríamos esta que sería 2000, 3000 y 2000. De las inclinadas, la AF, la FG, la GH y la HE tienen 3000, que serían 1.5, 1.5, 1.5 y 1.5. Y las otras inclinadas tienen un área de 2000, que sería 1 y 1. Ahora vamos a vaciar las fuerzas normales. De la cuerda inferior tenemos más 83.33, 83.33, las dos barras de la izquierda, y luego 150 y 150. Toda la cuerda inferior está en tensión. En las verticales tenemos 0, en la central 50 y la otra tampoco trabaja. Luego, de las inclinadas tenemos menos 104.17, menos 104.17 y menos 104.17. Es las barras inclinadas de la izquierda. Y luego la GH también tiene menos 104.17 y la HE cambia y tiene menos 187.5. Y luego tenemos la FC, que no trabaja, y la CH, que trabaja menos 83.33. Bueno, ahora vamos a hacer un poco más de pizarrón. Vamos a agregar una nueva diapositiva. Yo creo que con una va a ser más que suficiente. Y vamos entonces a resolver. Espérenme tantito. Vamos a copiar esta armadura, esta figura, y vamos aquí a dibujarla 2 veces para resolver las cargas virtuales unitarias. Recuerden ustedes que... Ay, perdón. No sé por qué pasó esto. Disculpen ustedes. Recuerden ustedes que para resolver las virtuales unitarias necesitamos ignorar el sistema de cargas reales. Entonces aquí solo porque estoy reutilizando el dibujo, pero en realidad esta carga ya no la vamos a poner y esta carga ya no la vamos a poner. Igual acá, esta no la vamos a poner y esta no la vamos a poner. Vamos a poner una carga virtual unitaria aquí, que sea vertical, que valga 1, y aquí una carga virtual unitaria que sea horizontal y que valga 1. Resolviendo la de la izquierda, pues obviamente tenemos aquí reacciones de 0.5 y 0.5. ¿Por qué? Pues porque es simétrico el problema. Y seguimos, ¿no? Volvemos a resolver la armadura. Fíjense, aquí tenemos 0.5 para arriba. Quiere decir que la horizontal tiene que tener una componente que me dé 0.5 para arriba. Entonces sería 0.5 por 7.5 entre 4.5. O sea, esta de acá tiene que trabajar hacia abajo y tiene que trabajar menos 0.8333. Y la horizontal tiene que ir en tensión y tiene que ser 0.8333 por 6 entre 7.5, o sea, 0.667. Vamos al nodo D. Por el nodo D, esta no tiene que trabajar y esta tiene que trabajar igual que esta, 0.667 en tensión. Cuando voy al nodo H,
vean ustedes que tenemos un sistema de barras colineales. Entonces, muy probablemente, como son colineales, esta barra CH no tenga que trabajar. Vamos a revisarlo nada más. Tendríamos entonces de la suma de fuerzas en X, tendríamos la componente horizontal de la de 83.83, que sean menos 0.667, menos FCH por 4.5 entre 7.5, menos FHG por 4.5 entre 7.5, y esto tendría que ser 0, y de la suma de fuerzas en Y tendríamos 0.5 menos FCH, perdón, aquí son estas, disculpen ustedes, estas las horizontales, entonces estas son 6 y 6, y acá tenemos FCH por 4.5 entre 7.5, este es menos, y este es más, FHG, 4.5 entre 7.5, igual a 0, y entonces tendríamos, despejando, por ejemplo, de la de arriba, o de la de abajo, no importa, vamos a despejar de la de abajo, FCH va a ser igual a 0.5 más FHG por 4.5 entre 7.5, y todo esto por 7.5 entre 4.5. Este y este se van, este y este se van, y entonces tendríamos 0.5 por 7.5 entre 4.5, pues obviamente va a ser 8.8333 más FHG. Y sustituyendo la de arriba, tenemos menos 0.667 menos FCH, que es 0.833 más FHG por 6 entre 7.5 menos FHG por 6 entre 7.5. Esto debe ser igual a 0. De acá tendríamos entonces 0.833 por 6 entre 7.5, pues son justamente menos 0.667 menos 0.667 igual, y vean, aquí tendríamos menos por más, menos. Pasa al otro lado más, tendríamos más FHG por 12 entre 7.5. ¿Por qué 12? Porque tengo dos veces FHG. O sea que FHG va a ser igual a 0.667 por 2, que son 1.33333, por 7.5 entre 12. O sea, FHG va a ser 0. Menos 0.833. Como esta FHG va a ser menos 0.833, pues esta no trabaja. Y era lo que veíamos desde un principio. Lo mismo que sucedió en la armadura anterior, como esta llega por suma de fuerzas en X, esta tiene que trabajar exactamente lo mismo y son menos 0.833. Como estas dos se equilibran y ya nadie desequilibra en Y, esta trabaja 0, y por equilibrio de fuerzas en Y, si la de CH vale 0 y la de CG vale 0, pues obviamente la de CF tendrá que valer 0, y entonces acá tendremos que esta tiene que trabajar en tensión como 0.667. Igual, esta trabaja 0 por este, y entonces acá tendríamos así y así, y 0.667. Como estas dos valen 0, por continuidad, esta tiene que estar en compresión, y esta en compresión tiene que valer menos 0.833. Obviamente la armadura es simétrica, y entonces pues desde el principio podríamos haber definido eso. En la segunda,
tendríamos entonces que las reacciones, la reacción horizontal de este lado tiene que ser para acá y tiene que valer 1, y las verticales valen 0. Y eso nos lleva a una viga, a una armadura muy sencilla, porque esto no trabaja, todo este lado de la armadura no desarrolla ningún trabajo, incluso esta barra tampoco. Y luego tendríamos aquí que esta trabaja en tensión y vale 1. Por equilibrio, esta trabaja en tensión y vale 1. Esta no trabaja, esta no trabaja, esta no trabaja y esta no trabaja. Ya tenemos entonces la información de las cargas virtuales, de las fuerzas normales por carga virtual unitaria. Vamos a vaciar la información. Primero son las horizontales, la AB vale 1 y la BC vale 1 y las demás valen 0. Entonces tendríamos la AB vale 1, la BC vale 1 y el resto de barras no desarrollan ningún trabajo. Vamos a ver la vertical. En la vertical, la vertical, todo la línea de abajo trabaja en tensión con punto 66.7. Entonces toda la línea de abajo, toda la cuerda inferior, 0.667, 0.667, 0.667 y 0.667. Son 4. Después, las barras verticales, ninguna trabaja de las barras verticales, por lo tanto, tendríamos 3 barras verticales que trabajan 0, 0 y 0. Y luego tendríamos las diagonales, que serían todas menos punto, 4 barras con menos punto 833, que serían menos 0.833, menos 0.833, menos 0.833 y menos 0.833. Y las últimas 2 diagonales no desarrollan ninguna fuerza. Ya, una vez que hemos resuelto las fuerzas normales, ahora sí podemos calcular los trabajos de cada una de las condiciones. Recuerden que el trabajo todavía no lo hemos dividido entre E y entre AC. Entonces, en este caso el trabajo, nada más voy a escribirlo para acordarnos, es la fuerza por la longitud entre EA, no vamos a dividir entre E porque es unitario, por la fuerza virtual. Igual acá, F por L entre EA por la fuerza virtual. Vamos a ver entonces. Tendríamos 6 por 83 puntos. Bueno, vamos a hacer eso. 6 entre 1.5, que es L entre A, por 83.33 por 1. Y esto sería más 333.3. La segunda es igual, más 333.3. Y el resto valen 0. ¿Por qué? Porque las fuerzas virtuales son nulas. O sea que en dirección horizontal tendríamos que el trabajo total son 333.3 por 2, o sea, 666.6. Es positivo entre E y A0. Vamos con el desplazamiento vertical. El vertical tendríamos 6 entre 1.5, que es L entre A, por 83.33 por 0.667. O sea, tendríamos aquí más 222.3. La BC, la cuenta es igual, más 222.3. Luego vamos con la CD, tendríamos 6 entre 1.5 por 150 por 0.667. Todo positivo, serían más 400. Y luego esta tiene exactamente la misma cuenta y son más 400. Estas 3, como aquí hay ceros, las siguientes 3, como tienen 0, tendríamos 0, 0 y 0. Y luego en la de abajo tendríamos 7.5 entre 1.5 por 104.17 negativo por
.833 negativo. O sea, menos por menos da más. Aquí tendríamos más 433.87. Esta, la siguiente, la FG, tiene la misma cuenta, más 433.87. La GH tiene la misma cuenta, más 433.87. Y la que cambia es la H, porque cambia la fuerza dividida a las cargas reales, que sería 187.5, perdón, sería 77.5 entre 1.5 por 187.5 por .833. O sea, serían más 780.94. La siguiente, pues, tiene puros ceros y la siguiente tiene puros ceros. Todos los trabajos fueron positivos y entonces tendríamos la suma de todos, 222.3 más 222.3 más 400 más 400 más 433.87 más 433.87 más 780.90. Tendríamos 2.893.33 entre E por A0. Ahora necesitamos determinar el valor de A0. Aquí hay que recordar, y es muy importante, que las distancias las hemos usado en metros y las cargas están en kilonewtons. O sea que estas unidades que tenemos aquí están en metros y en kilonewtons. Por lo tanto, debemos de calcular el EA0 también en metros y en kilonewtons. Vamos a ver. Sabemos que el módulo de elasticidad son 200 gigapascales. Entonces sabemos que E son 200 gigapascales. Recordemos que los gigapascales son 200 por 10 a la 9 newtons sobre metro cuadrado o 200 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro cuadrado. El A0 es 2000 milímetros cuadrados, o sea que para quitar los milímetros los ponemos abajo, son 1000, arriba ponemos los metros, y entonces 2000 milímetros cuadrados son 2000 entre 1.000.000, que son 10 a la menos 3. Entonces, E por A0 tendrían que ser 200 por 10 a la 6 por 2 por 10 a la menos 3. Estos son 400 por 10 a la 3. Esto ya está, fíjense, tenemos aquí newton sobre metro cuadrado, acá tenemos metros, perdón, estos son, sí, newton sobre metro cuadrado, acá tenemos metros cuadrados, entonces E en T por A0 tiene unidades de kilonewtons ya. Y entonces ahora sí, el desplazamiento horizontal se calcula tan fácil como 666.6 entre 400 por 10 a la 3. Y eso nos va a quedar en metros. Serían 666.6 entre 400. Serían 1.667 por 10 a la menos 3. ¿Sí, verdad? Sí, ¿no? 666.6 entre 400 por 10 a la 3 son otros 0, 3 ceros, entonces son 400.000. Sí. Metros o 1.667 milímetros. El desplazamiento vertical será igual a 2.853.3 entre 400 por 10 a la 3, que serían igual a 2.853.3 entre 400, son 7.133
por 10 a la menos 3 metros o 7.133 milímetros. Y el desplazamiento total, pues es igual a raíz cuadrada de 1.667 al cuadrado más 7.133 al cuadrado. Que serían, al cuadrado son 50.88, 50.88, y luego 1.667 al cuadrado son 2.78, más 50.88, y la raíz de eso son 7.30. Vamos a ponerlo con 4 cifras significativas para ser consistente. 7.325 milímetros. Incluso podemos calcular los dos si fueron positivos. Si se acuerdan, habíamos propuesto que el horizontal era así y que el vertical fuera hacia abajo. Por lo tanto, el desplazamiento final va a ser un desplazamiento hacia abajo y hacia la derecha. E incluso podemos calcular cuál es el ángulo de inclinación de este desplazamiento, porque sabemos que el ángulo θ es el ángulo cuya tangente es igual a, la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea que serían 1.667 entre 7.133, que serían 1.607 entre 7.133 son cateto. Oh, aquí lo hice al revés. Este que calculamos es el de abajo, perdón. Serían 7.133 entre 1.667. Disculpen. 7.133 entre 1.667. Y ahora sí, el ángulo cuya tangente es eso son 76.85 grados. Y con eso sabríamos el desplazamiento total.